Estoy súper contenta de poder abarcar aquí por fin en el podcast la historia de Gucci, una historia apasionante de la cual podemos aprender muchísimo, pero sobre todo entretenernos porque es bastante un culebrón. En este programa del podcast, que he dividido en 5 partes, voy a estar analizando la película House of Gucci y de aquellas cosas que relata que no son del todo reales, así que voy a estar matizando y corrigiendo algunas cositas que ellos han cambiado, digamos, para narrar la historia de manera más sencilla o como ellos han querido adaptar, digamos, la película. Me ha parecido interesante iniciar con un prólogo en el que explico un poco los inicios de la casa Gucci y el contexto para entender bien la película. Después he dividido la película en 3 partes que para mí están súper claras y después voy a hacer una especie de epílogo narrando todas esas cosas que sucedieron después de la película, ya que esta solamente abarca los años 70 y 80. De hecho, se centra un poco en la historia romántica que tuvieron Maurizio y Patrizia durante los años 70 y 80 antes de que él falleciese, o mejor dicho, fuese asesinado por un sicario al que contrató su exmujer Patrizia. Pero antes de llegar a ese punto, que sin duda todos conocemos, hay un montón de detalles y pequeñas tramas dentro de la trama que me parecen súper interesantes, así que si quieres conocerlo todo acerca de la casa Gucci, quédate a escuchar este capítulo del podcast porque estoy segura de que vas a descubrir cosas que te van a apasionar. Pero como siempre, antes de comenzar, por si no me conoces, me presento. Yo soy Suri, este es mi podcast Desvistiendo la Moda, donde hablo acerca de las entrañas de la industria de la moda de manera profunda y no superficial. Si quieres conocer más cosas acerca de la industria de la moda, te recomiendo que me sigas en Instagram, white_buckets_ y también puedes suscribirte a la newsletter, que es un email que envío semanalmente con información que estoy segura que te va a resultar muy interesante. Y ahora sí, vamos a comenzar con la historia completa de la casa Gucci. Lo que no ves en la película y está bien saber es que Gucci fue fundada por Guccio Gucci, quien nació el 26 de marzo en Florencia en 1881. Era hijo de un peletero que fabricaba artículos de piel, pero lo cierto es que inicialmente él no tenía demasiado interés en seguir con la tradición familiar. Cuando era joven viajó primero a París y después a Londres, donde trabajó en el Hotel Savoy, y ahí es donde tuvo su primer contacto con la élite o la aristocracia inglesa. Allí pudo conocer más acerca de sus gustos y sobre todo del equipaje que llevaban. Desde un inicio sintió fascinación por la artesanía y la marroquinería inglesa. Justo a inicios del siglo XX regresa a Florencia, donde aprende más acerca del oficio familiar. Finalmente, en el año 1921 abre la primera tienda Gucci en Florencia. Desde la apertura de la primera tienda hasta que falleciese Guccio, sintió gran pasión e inspiración por el mundo ecuestre, así que inicialmente se centraba en crear sillas para montar y alforjas. A medida que iba avanzando el siglo XX, la gente cada vez montaba menos en caballo, ya que se movían de un sitio para otro en automóvil, y se fue centrando más en crear bolsos y maletas. Respecto a su vida personal, se casó y junto a su mujer tuvo 5 hijos biológicos y 1 adoptivo. Tuvieron una chica llamada Grimalda, quien trabajó en el negocio familiar, pero lo cierto es que no ha tenido gran relevancia en todo este culebrón. Tampoco Enzo, quien falleció cuando apenas era un niño. Los 3 hijos que sí tuvieron relevancia en el negocio fueron Aldo, Vasco y Rodolfo. Después está Hugo, quien fue el hijo adoptivo, es decir, era hijo de su mujer y después él lo adoptó, pero este no tiene gran relevancia en la historia y de hecho ni siquiera llegó a tener acciones de la marca Gucci. Para que puedas entender un poco mejor la película, tiene 2 protagonistas, Aldo, quien era el hijo mayor, y Rodolfo. Aldo se incorporó a Gucci en el año 1933. Le encantaban los negocios y tenía gran visión empresarial. Se encargó de la expansión de la marca Gucci desde el año 1953. También ayudó a diseñar el logo y otros elementos característicos de la firma.
Por su lado, Rodolfo era una persona mucho más creativa, era coleccionista de arte y de hecho en su juventud se dedicó a la interpretación, llegando a ser un actor bastante conocido que también se casó con una actriz. Tuvieron un solo hijo, Maurizio, quien es el protagonista en gran parte de la película House of Gucci. Podemos decir que durante la vida del fundador, Guccio, la firma, fue creciendo poquito a poquito y no hubo grandes altercados familiares. Los problemas fueron surgiendo en la segunda generación y se acabó de fastidiar ya con la tercera generación. Al fallecer Guccio en el año 1953, solo 3 de sus hijos recibieron acciones: Aldo, Rodolfo y Vasco. Aldo era el más ambicioso de los 3 y se encargaba de la expansión de la marca. Rodolfo, el artista, se encargaba de la división italiana, mientras que Vasco se encargaba de dirigir únicamente la primera tienda, aquella ubicada en Florencia. De los 3 hermanos, Vasco no tuvo hijos y fue el primero en fallecer, así que al morir Gucci se dividiría en 2 partes, una para Rodolfo y la otra para Aldo. Solamente 2 semanas después de que falleciese el fundador, Guccio, en el año 1953, se abrió la primera tienda de Gucci en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Y allí es donde se mudó Aldo, quien durante muchísimo tiempo vivió en Nueva York encargándose de la sucursal o la parte estadounidense de la compañía. Durante los años 50, 60 y 70, las estrellas de Hollywood tuvieron un papel imprescindible en el desarrollo de la marca. Aldo se encargó de que estas celebridades vistiesen Gucci para así posicionar la firma como algo súper lujoso y aspiracional. La estrategia funcionó muy bien y de hecho la casa Gucci facturó una auténtica millonada durante los años 70. Aunque Aldo en realidad tuvo 3 hijos y los 3 trabajaron en Gucci, solamente uno tiene un papel importante en la película, es Paolo. De hecho, Aldo cedió parte de las acciones a sus hijos en vida, por lo tanto, Rodolfo tenía el 50% de la compañía, mientras que la otra mitad estaba dividida entre Aldo y sus hijos. Aquí va un detalle muy importante a tener en cuenta antes de que empecemos a explicar el desarrollo de la película. Ya para el año 1969 empezaron a surgir discrepancias entre los 2 hermanos y los hijos, ya que Giorgio, uno de los hijos de Aldo, abrió una sucursal de Gucci sin consultarlo con nadie. Esto evidentemente enfureció al resto de los miembros de la familia y aunque la compañía Gucci absorbió esa tienda en el año 1972, el daño ya estaba causado. Habiendo repasado ya los inicios de la marca Gucci y el contexto en el que se situaba en los años 70, vamos a pasar a la primera parte de la película. Aunque a nivel personal la película me ha gustado muchísimo, una de las cosas que menos me ha agradado es que no detallan exactamente el año en el que suceden las cosas. Creo que se debe a que han alterado un poquito la línea del tiempo y por eso no nos estaban dando fechas concretas. Pero te puedo afirmar que la película inicia en torno al año 1970, cuando Maurizio, el hijo de Rodolfo, apenas es un estudiante de Derecho de unos 20 años. Es un chico bastante tímido e inocente que de hecho no tiene mucha relación con los negocios familiares y parece que no tiene mucho interés en trabajar en Gucci. En una fiesta, de manera fortuita, conoce a Patrizia, a quien se le hacen los ojos chiribitas en cuanto escucha el apellido de Maurizio. Yo no sé si realmente Patrizia era una persona interesada desde un principio, pero sí que es cierto que en la película se muestra como que ella intentó conquistarle buscando a propósito encontronazos, haciendo como que se encuentran sin querer en la biblioteca y cosas así, cuando ella en realidad sabía perfectamente quién era Maurizio y cuál podía ser su rutina. No sé si la realidad es así o no, pero en la película se muestra a Patrizia buscando a Maurizio y buscando una relación seria con él. También me gustaría aclarar una cosa respecto a Patrizia. En la película se muestra perfectamente cómo ella trabaja en el negocio familiar. Su padre tiene una empresa de transportes por carretera, es decir, una empresa de camiones, y ella trabaja en la oficina como secretaria.
Esto es completamente cierto, lo que pasa que en la película se muestra como si esta fuese una empresa muy pequeñita y no tuviese mucho dinero, cuando en realidad era una empresa bastante grande y era una familia más bien acomodada, de pobre no tenía nada. De hecho, ella era hija de su madre y de un hombre al que no conocía. Sí que es cierto que en su infancia fue bastante pobre, pero cuando su madre se casó con el padre o el señor que vemos en la película, pasaron a ser una familia más bien pudiente. En todo momento se muestra a Patricia como una mujer muy inteligente, con las ideas muy claras, a quien obviamente le gusta el lujo. El caso es que, sea de una manera más premeditada o no, Maurizio y Patricia empiezan a salir y son dos jóvenes enamorados. Llega el momento en el que Maurizio tiene que presentarle a su padre, Rodolfo, quien recordemos que tiene la mitad de Gucci. En la película se muestra como un personaje educado, con gran sensibilidad artística, pero no le gusta o no acaba de encajar muy bien que Patricia sea de una familia humilde y que no tenga estudios. Parece que Rodolfo se da cuenta de que Patricia podría ser una mujer más bien interesada en el patrimonio, en el dinero de Maurizio y no en su persona, y no la acepta. Pero Maurizio está enamorado y dice que va a casarse con ella, así que Rodolfo le echa de casa. Es en ese momento cuando Maurizio tiene que mudarse a casa de su novia y acepta un empleo en la empresa de transportes de su suegro. Parece que él está muy feliz con esa vida más sencilla y le gusta trabajar en esa empresa. En el año 1972 se casarían y ningún miembro de la familia Gucci acudiría a la boda. En la película se muestra cómo más o menos en estas fechas Patricia conoce a Pina, quien es una medium o adivina y con quien establece una relación súper estrecha de amistad. En este punto de la película es donde comienzan las estrategias y los intereses. Resulta que Aldo, quien se encarga de Gucci América, tiene una visión para la marca que no tiene nada que ver con la de su hermano, y parece que se plantea que su sobrino Maurizio podría ayudarle, es decir, podría convencerle para que le ayudase en Gucci América y así romper la balanza a su favor a la hora de tomar decisiones para la marca. Aldo quiere más productos para Gucci y estar presente en más países, mientras que Rodolfo quiere mantener la exclusividad. En este punto nos muestran un poquito cuál es la dinámica de los Gucci, una familia con muchísimos egos y muchas ideas muy dispares para la firma. Aparece por primera vez Paolo, el hijo de Aldo, que en la película se muestra como si fuese el único hijo de Aldo, pero en realidad tenía dos hermanos más. Se presenta como un hombre creativo, muy imaginativo, que vive un poco en su mundo, infantil, al que no se le tiene en cuenta, pero la realidad no es del todo así, ya que Paolo, que sí era diseñador, de hecho sí trabajó en Gucci entre los años 60 y 70, así que en determinado momento sí se le tuvo en cuenta. Es cierto que el personaje de Paolo es muy divertido, le quita un poco de hierro al asunto, pero no sé hasta qué punto era una persona tan ridícula e insensata, la verdad. De hecho, las hijas de Paolo se quedaron escandalizadas, horrorizadas con la interpretación de Jared Leto de su padre. No me extraña, porque en la película lo dejan como un personaje súper ridículo y me pongo a pensar que retraten a mi padre así en una película y la verdad es que me da un poco de vergüenza. En 1980, Paolo, el diseñador incomprendido que se sentía ninguneado, inició su propio negocio, llamado Paolo Gucci. Evidentemente estaba utilizando el apellido, por lo que su padre se enfadó y le despidieron en septiembre de ese mismo año, aunque siguió teniendo participaciones en la compañía. En la película se altera un poquito la línea cronológica, pero que sepáis que esto se dio en 1980 y que en ese momento él estaba trabajando en Gucci. Unos pocos años más tarde, en el 84, Paolo se vengaría de su padre, pero ya llegaremos a ese punto porque esto sí se explica bien en la película. Volvemos a retomar la historia de Maurizio y Patricia. Él está encantado con su vida sencilla y su trabajo en la empresa de transportes, pero Patricia tiene otros planes. Parece que ella está muy interesada en que Maurizio retome la relación con su padre y trabaje en Gucci.
Entonces se acerca al tío Aldo, quien también tiene interés en que Maurizio comience a trabajar en Gucci. Entre los dos les cuesta mucho convencer a Maurizio para que se incorpore en el negocio familiar, pero finalmente cuando Patrizia se queda embarazada, Mauricio decide que es la mejor opción trabajar en Gucci para tener un futuro más próspero. Con la incorporación de Maurizio a la compañía familiar comenzamos la segunda parte de la película, donde suceden cosas muy interesantes. Con el nacimiento de su primera hija en el año 1977, Maurizio se incorpora a Gucci y se mudan a Nueva York, donde trabajaría como mano derecha de su tío. Por cierto, en la película solamente sale una hija, pero en realidad Maurizio y Patrizia tuvieron 2 hijas. Rodolfo retoma el contacto con su hijo después de que naciese su nieta, por lo que Patrizia está encantada, ya que ve mucho más cerca poder tener acciones de Gucci. En la película se muestra perfectamente cómo a estas alturas de la historia Rodolfo ya está bastante enfermo. En el año 1983 Rodolfo fallece y Maurizio heredaría el 50% de las acciones de Gucci, pasando así a ser accionista mayoritario, ya que recordemos que el otro 50% de Gucci está dividido entre su tío y sus primos. He visto bastantes documentales y he leído bastante al respecto y la gente está de acuerdo en que a partir de este momento a Maurizio empieza a subírsele un poquito a la cabeza. Durante los años 80 Gucci se dedicó a ceder licencias por doquier. Había artículos de Gucci por todas partes y se producían todo tipo de cosas bajo el nombre de Gucci. Esto se muestra perfectamente en una escena de la película en la que Patrizia y Maurizio están escandalizados porque hay un montón de réplicas y de falsificaciones de bolsos de Gucci, lo que inevitablemente ensucia muchísimo la imagen de la marca. No obstante, el tío Aldo está encantado porque para él más es más y el hecho de que la gente sin poder adquisitivo quiera tener artículos de Gucci es más un piropo o un halago que otra cosa. Pero sabemos que durante estos años Patrizia se codeó con la élite italiana y estadounidense y sabía que el hecho de que hubiese tantos artículos Gucci y tantas falsificaciones manchaba muchísimo la reputación de la marca. Este desacuerdo molestó muchísimo a la pareja, por lo que idearon un plan para sacar a Aldo de la ecuación. Patrizia habló con Paolo, el hijo de Aldo. Ella ya sabía que Paolo estaba muy molesto porque Aldo había sacado a Paolo de Gucci y le persuadió para que le diese información acerca de su padre y así poder sacarlo de la compañía. Paolo facilitó documentación y pruebas que acreditaban que su padre, Aldo, había defraudado unos 7 millones de dólares a la hacienda estadounidense. Esto fue un escándalo, imagínate, por lo que Aldo fue arrestado en 1984 y condenado en el 86 a 1 año y 1 día de prisión, a pesar de tener 81 años. En este punto me parece interesante recalcar que en la película se muestra como si Patrizia hubiese engañado de alguna manera a Paolo y que él facilitó esta información como una pequeña venganza, pero que no esperaba que su padre fuese a la cárcel, cuando en realidad no fue así. Paolo sabía perfectamente lo que estaba haciendo y las consecuencias que esto podía tener para su padre. Durante la ausencia de Aldo, mientras estaba en la cárcel, Patrizia y Maurizio presionaron al primo Paolo para que vendiese sus acciones de Gucci. Aunque inicialmente él se negó, lo cierto es que tenía problemas económicos y rápidamente acabó vendiendo por 42,5 millones de dólares. Aunque en la película no se muestra, me parecía interesante añadir que en este periodo, en el año 1990, para ser exactos, Paolo tiene una aventura con una joven de 19 años, por lo que su segunda mujer le abandona. En 1993 se declaró en quiebra y en el 94 pasó 4 semanas en prisión por no pasar la manutención de sus hijos. Finalmente, Paolo murió arruinado en 1993 por una hepatitis crónica. Cuando Aldo salió de prisión en 1987, se vio obligado a vender sus acciones de Gucci.
Sin duda tenía una parte muy pequeña de Gucci y no podía llegar a acuerdos con su sobrino, así que acabó vendiendo. No obstante, instiga el inicio de una investigación contra su sobrino, acusándole de haber falsificado la firma de la herencia de Rodolfo, donde le dejaba las acciones de Gucci. Aldo también murió poco después de salir de la cárcel, concretamente en el año 1990 a causa de un cáncer. Cuando inició la investigación contra Maurizio, este huyó a Suiza, de donde realmente nunca regresó. Básicamente es como si se hubiese ido a por tabaco y nunca volviera. Más o menos eso fue lo que hizo. Y aquí iniciamos la parte final de la película, cuando ya solo queda un último Gucci en la compañía. Maurizio rehace su vida en Suiza. En la realidad sabemos que tuvo varias amantes y que tuvo una relación bastante seria con una de ellas, pero dejó la relación un año después de iniciarla por temor a las represalias de la que todavía era su mujer, Patrizia. Esta parte no se muestra en la película. Después conoce a Paola Franchi, una amiga de la infancia, y esto sí se muestra en la película. Con ella inicia una relación de la que Patrizia es plenamente consciente, pero todavía no materializan el divorcio. De hecho, Patrizia jamás quiso divorciarse. Todo esto sucede sin que él le dé ningún tipo de explicaciones a ella. De hecho, él le envió la solicitud de divorcio por mensajero. Ni siquiera se molestó en reunirse con Patrizia para darle explicaciones. Paralelamente hay una pequeña trama que me parece muy interesante. Patrizia duda muchísimo o desconfía de Domenico De Sole, quien era el abogado de la familia y había sido la mano derecha de Rodolfo durante muchísimos años. Ella cree que Domenico en realidad está velando por sus propios intereses y no los de la marca Gucci. Pero Maurizio no le escucha porque llegados a este punto él es una persona mucho más independiente y no tiene para nada en cuenta a su mujer. Una actitud muy lejana a la que tenía al inicio de su relación. Al final veremos que Patrizia no iba tan desencaminada. Finalmente se divorcian en el año 1991, aunque ella no quería, y recibió 2,5 millones de dólares, además de una pensión anual de unos $600.000. Aquí va otra nota importante. A pesar de que en la película no se menciona, a Patrizia le encontraron un tumor en el cerebro en el año 1992, del cual tuvo que ser operada de urgencia. Resultó que el tumor era benigno y todo salió bien. Después de la entrada de Intercorp en Gucci, es decir, el grupo empresarial que había comprado las acciones de Aldo y sus hijos, Maurizio, como accionista mayoritario, tenía un plan a largo plazo para reestructurar la compañía. Quería descatalogar miles de productos no representativos de la marca y cesar las licencias. Entre el año 1990 y 1993, Gucci pasó de tener unos 20.000 productos a apenas 5 o 7.000. Es decir, un cuarto del catálogo que tenía anteriormente. En el año 1988 había contratado a Dawn Melo, una ejecutiva de moda que ayudó con la estructuración, y en 1990 contrataron al diseñador Tom Ford, un joven estadounidense desconocido en aquel entonces. Realmente no pudieron contratar a un diseñador con más renombre porque nadie quería trabajar con Gucci para esa época. El aire fresco, sensual y juvenil de Tom Ford fue todo un acierto. Por fin Gucci resplandecía como nunca antes lo había hecho. A pesar de que el fichaje de Dawn y Tom Ford fuese todo un acierto, por lo demás Maurizio era un desastre. No tenía ni la capacidad creativa ni empresarial para sacar adelante Gucci. Despilfarró muchísimo dinero a finales de los 80 y principios de los 90, comprando coches, mansiones, obras de arte y justificándolos como gastos de la empresa. Evidentemente, a Intercorp, los accionistas de la firma, esto no les gustaba para nada.
y tampoco el plan a largo plazo, ya que ellos querían resultados inmediatos. En 1993, ahogado por las deudas, Maurizio se ve obligado a vender sus acciones por 150 millones de dólares. Inmediatamente, Domenico De Sole, el abogado de la familia de quien Patrizia no se fiaba, es nombrado presidente de Gucci América y en 1995 pasaría a ser director ejecutivo de todo Gucci. El hecho de que Maurizio vendiese su parte de Gucci, perdiendo así todo poder sobre la firma, enfureció a Patrizia. Aunque ya estuviesen divorciados, parece que ella siempre se había considerado una Gucci y amaba ese mundillo y tener cierta relevancia en él. Afirmó públicamente que lo que sucedió nunca habría pasado y que los Gucci seguirían al mando de la firma si no se lo hubiese apartado del negocio. Enfurecida por todo lo sucedido y junto a su amiga Pina idearon un plan para deshacerse de Maurizio. Contratan a dos sicarios, Ivano y Benedetto, contactos de Pina, para acabar con la vida de Maurizio. En la escena final de la película vemos como el 27 de marzo de 1997, justo cuando entraba en el edificio donde trabajaba, fue sorprendido por Benedetto, quien le pegó 3 disparos a él y 1 al portero del edificio, quien de hecho sobrevivió y fue un testigo crucial para la investigación. Pronto su esposa fue considerada sospechosa y arrestada, ya que aparentemente había expresado en múltiples ocasiones su deseo por matar a su exmarido. En 1997 fue arrestada y en el 98 condenada a 29 años en prisión. Su amiga Pina fue condenada a 25 años, así como el sicario que había conducido el vehículo con el que se dieron a la fuga. Benedetto, el autor material de los hechos, fue condenado a cadena perpetua. Aquí acaba la película, pero hay algunas cositas más que me parece interesante añadir. Las hijas de Patrizia dijeron que la operación cerebral a la que había sido sometida su madre le había afectado a su personalidad y que esto fue la causa del asesinato. En el año 2000, el Tribunal de Apelaciones redujo la condena a 26 años y en ese mismo año Patrizia intentó quitarse la vida. En octubre del 2011 le ofrecieron el tercer grado, pero lo rechazó porque dijo que no había trabajado en su vida y que no iba a empezar en ese momento. Fue puesta en libertad en el año 2016 tras 18 años en prisión. En el año 2016 se le otorgaron 900.000 libras anuales por un acuerdo que había firmado con Gucci en el año 1990. Y además el tribunal aprobó el pago tardío a su favor, es decir, recibiría todo lo que no había recibido durante su estancia en prisión. Le pagaron 16 millones de libras. Respecto a la casa Gucci, desde 1994 hasta el 2004, Tom Ford fue director creativo de la marca con gran éxito. Presentó un Gucci muy sensual y provocador que conectó muchísimo con el público joven. Las campañas publicitarias que empezaron de forma razonablemente discreta, pero a medida que la firma tomaba notoriedad en el mundo de la moda, fue contando cada vez más con supermodelos y una imagen bastante sexualizada. La desnudez fue la tónica general tanto en hombres como en mujeres. No puedo dejar de mencionar la campaña en la que Carmen Cass apareció en el año 2003 bajándose la ropa interior de Gucci delante de un modelo masculino y mostrando el vello púbico que llevaba rasurado con la G de Gucci. Fue todo un escándalo. Tenemos que recordar que durante los 90 y principios de los 2000 los desfiles no se retransmitían en directo, así que las campañas publicitarias eran el primer contacto que el cliente tenía con las nuevas colecciones de las marcas. En 2004, Domenico De Sole abandonó la dirección general de Gucci y aunque Tom Ford era el primero en la lista para sustituirle, sorprendentemente rechazó el puesto y se fue también. Juntos, De Sole y Ford iniciaron la marca de Tom Ford de manera súper exitosa. En el año 2005, Frida Giannini se hizo cargo de la dirección creativa tanto de hombre como de mujer.
estuvo sometida a gran presión debido al alto nivel que había dejado Tom Ford, y a pesar de que diseñó artículos muy exitosos ya que tenía una clara orientación al cliente, sin duda la huella que dejó en Gucci no fue ni de lejos la de Tom Ford. A principios del año 2015, tras la destitución de Frida como directora creativa y de su pareja, el director general Patrizio Di Marco, Gucci volvió a tener problemas. En 2015, el consumidor estaba menos centrado en artículos ostentosos y los símbolos de estatus, así que muchos productos de Gucci no estaban funcionando. En ese momento, Alessandro Michele, quien era bastante desconocido, es nombrado director creativo de la firma. Le dio un giro a la estética de Gucci, transformándola en una marca más creativa y bohemia. Una de las decisiones más audaces de Michele desde el principio fue la de contratar a modelos tanto femeninos como masculinos en todos sus desfiles y no diferenciar entre prendas masculinas y femeninas. Ha acercado los colores y texturas delicados al armario masculino. Junto a Jared Leto, la estrella del pop británico Harry Styles fueron los fans número 1 de la casa Gucci durante el mandato de Michele. Sin duda, este diseñador consiguió conectar la marca Gucci con las nuevas generaciones. En 2022, Michele dejó la dirección creativa, siendo sustituido por Sabato Di Sarno, quien ahora está a cargo de ese puesto. Y hasta aquí este súper resumen, no tan resumido, de la trayectoria de Gucci. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido y hayas podido sacar algunas conclusiones interesantes. Como siempre, me ayuda muchísimo que le des like, compartas esta información y me sigas. Y sin más, me despido hasta el próximo programa de Desvistiendo la Moda.